Magistrados, cuando hace, ¿cuánto? 15 días aproximadamente, un día más, un par de días menos, se hizo la convocatoria a elecciones. Lo que todos esperábamos escuchar en ese evento era una invitación a la ciudadanía para que participara en el evento electoral del próximo 4 de marzo. Un llamado a acudir a las urnas de manera alegre, cívica, una explicación de que el proceso estaba siguiéndose, de que obviamente se estaba haciendo todo lo necesario para garantizar la transparencia y pues obviamente también que las reglas del juego se respetaran. Lo que escuchamos fue totalmente lo contrario. Algunos analistas políticos incluso están calificando aquel discurso como un mitin partidario. Así es que les toca a ustedes responder esa pregunta. ¿Qué tan preparado está el Tribunal Supremo Electoral a estas alturas para organizar, para administrar el proceso y pues obviamente para llevar a cabo la elección y todo el conteo de votos? Comenzamos por usted, magistrado Argüello. Sí, efectivamente, Alex, yo creo que usted ha repetido tal cual el mensaje que se tiene que dar a la población en cuanto a la convocatoria de elecciones lo es. Es decir, una invitación, una exhortación a la ciudadanía a prepararse para las próximas elecciones del 2018, las cuales son para alcaldes y diputados. La fiesta es de la ciudadanía, la fiesta no es de los partidos políticos, no es del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros somos meros organizadores, pero quien realmente es el que decide, quien se involucra mayoritariamente es la ciudadanía, y es el llamado pues que efectivamente nosotros que hacemos. A la ciudadanía les aclaramos, tengan la confianza que el Tribunal Supremo Electoral, a pesar de las serias complicaciones que se nos han venido dando, estamos trabajando para que el proceso electoral se realice de la manera más correcta, de manera transparente y lo más importante, que el resultado de las elecciones, su voto, sea respetado. Ok, magistrado Miguel Ángel Cardosa, la voluntad puede existir dentro del cuerpo colegiado. El tema es los recursos y todo el ambiente está preparado como para llevar a cabo una elección sin mayor aspaviento. No, desde luego que no va a ser así, Alex. Hay que recordar que el sistema electoral salvadoreño ha entrado en un proceso de cambio y transformación. Lo estamos viendo, aquella tranquilidad, aquella estandarización de las elecciones que logramos durante 25 años ha cambiado. Hoy las reglas están cambiando. Las reglas del 2012 no fueron las mismas que aplicamos en el 2015 y las del 2018 no van a ser las mismas del 2015. Están cambiando constantemente y son retos que enfrenta el organismo electoral. Además, no tenemos recursos, la dificultad del país no permite que hagamos las elecciones que hubiéramos querido hacer. Recuerde que nos recortaron aproximadamente 14 millones de dólares en el presupuesto que presentamos. La polarización de los actores que van a las elecciones también complica la decisión. La desconfianza que genera entre los mismos actores y la sociedad civil, que tiene desconfianza de lo que hacen los partidos políticos, todo eso genera un ambiente de unas elecciones difíciles, complicadas, que el tribunal tiene que administrar. Desconfianza en partidos políticos, pero también en alguna medida se genera desconfianza hacia el Tribunal Supremo Electoral. Es que es la integración del Tribunal Supremo Electoral, que es producto de los acuerdos de paz, es con la participación de los partidos políticos. Es un ente que desde los acuerdos de paz quedó integrado con representación de los partidos, con personas propuestas por los partidos políticos y propuestos por la Corte Suprema de Justicia. O sea, es muy difícil pensar que la desconfianza de los partidos no llegue hasta el Tribunal Supremo Electoral. Desde luego que llega, nos vemos afectados por esa misma desconfianza, pero esa es la regla que tenemos, eso es lo que dice la Constitución y lo que dice la ley de la República. Y nosotros, además de ser aplicadores de la ley, somos abogados. ¿Usted tiene simpatía partidaria? Todas las personas la tenemos, todos tenemos un corazón y tenemos alguna simpatía, pero como juez electoral que soy, al momento de ejercer la función, no tengo ninguna influencia ideológica y mis decisiones son conforme a mi conciencia y mi conocimiento. ¿En el organismo colegiado no defiende entonces intereses de algún partido político en particular? La pregunta aplica también para el magistrado Argüello Telles. No, definitivamente que todos estamos, como más de alguna vez lo habrá dicho el doctor Cardosa, yo creo que Alex, es un organismo de transición, que todavía sigue el resquemor, las dudas de si las actuaciones y las funciones tienen algún tipo de componente político. Nosotros hemos trabajado de todas las medidas para evitar que ese componente político pues decida o afecte lo que son nuestras decisiones al interior del organismo colegiado. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo,
seguimos trabajando para efectos de que la población perciba eso, que la decisión del colegiado no es una decisión tendenciosa ni que afecte o beneficie a uno u a otro partido político. Dicen que es de muy mal gusto hablar de quien no está presente, pero es que tengo que hacer esta pregunta. ¿Y el magistrado presidente Julio Olivo? ¿Él defiende intereses partidarios dentro del organismo colegiado? Es un juez electoral como todos nosotros y él tiene sus planteamientos, sus inquietudes, sus señalamientos. Además, en el discurso que usted hizo referencia, fíjese que él hizo 3 enfoques en el discurso. Hizo el llamado que tenía que hacer en la convocatoria de elecciones, hizo señalamientos a la Sala de lo Constitucional, que de la perspectiva de él, grande parte de las complicaciones siguen siendo esas resoluciones. Y tercero, hizo un llamado muy interesante, que es a que se haga un debate público, un debate político de este sistema electoral que está en transición. O sea, nosotros no hemos terminado de definir qué va a pasar con el Tribunal Supremo Electoral. Debe de mantenerse así. Las sentencias de la sala parecieran que no van en esa línea, pareciera que hay que despartidizar, hay que sacar a los partidos, y gran parte de la sociedad civil eso se cuestiona. Hay que debatirlo. Yo creo que ese es un punto muy interesante del discurso, que no muchas personas lo rescataron y quizás es lo más importante. Tiene que haber una discusión. El país, saliendo de estas elecciones, debe de discutir hacia dónde llevamos el diseño del sistema electoral que tenemos, que lo hemos venido trastocando. Los acuerdos de paz, los firmantes dejaron un diseño, ese lo hemos venido cambiando y trastocando. Es el momento de sentarnos y reflexionar qué es lo que estamos dejando. ¿Y ese discurso representaba el sentimiento de todo el organismo colegiado? No, definitivamente que no, y así lo hicimos saber. No creo que haya sido el momento oportuno como para, pues, dedicarle tanto tiempo a cuestionar resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Como ya lo he hecho saber, hay en ocasiones donde yo tampoco estoy de acuerdo con algunas resoluciones que ha dado la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, siempre hemos sido respetuosas a ellas. Y en tal sentido, pues, había que proceder. ¿Qué es lo que teníamos que decir? A mi criterio, es tal cual usted lo dijo. Es el llamado a la población a ejercer su derecho constitucionalmente protegido de ir a las urnas. Eso es. Dados cargados, se ha hablado de eso justamente el fin de semana. El secretario general del FMLN, Medardo González, acusó al Tribunal Supremo Electoral de estar desbalanceado. Decía, aquí prácticamente con una resolución de la Sala de lo Constitucional que separó al magistrado Ulises Rivas del organismo colegiado, se ha desbalanceado y se cargaron los dados. ¿Realmente hay dados cargados dentro del Tribunal Supremo Electoral? No los hay, Alex. Yo creo que, yo lo dije en un medio de comunicación, en una entrevista a radio, que era muy peligroso y dañaba a la democracia atacar directamente al órgano. Pareciera que el tema es delegitimar al árbitro. Eso es lo que hacen los equipos de fútbol, empiezan a hablar de los árbitros cuando piensan que van a perder el partido. De mi parte no hay ninguna posición ideológica en mis decisiones son totalmente institucionales, que beneficien o no al país. Y yo, cuando las decisiones del presidente Olivo han sido institucionales, lo he apoyado. Si veo que hay errores, no lo apoyo. Es así son los tribunales colegiados, no hay otra manera de hacerlo. Así que yo no sé a qué se refiere. Y sobre eso, Alex, también hay que tener algunas aclaraciones o consideraciones interesantes. Primero, recordemos en el organismo colegiado anterior, estamos hablando para elecciones 2014, también hubieron resoluciones de Sala de lo Constitucional donde modificaron la estructura del Tribunal Supremo Electoral. Realmente no recuerdo que haya habido tanta voz diciendo, miren, acá hay dados cargados o no. Eso es una situación que se dio y como organismo colegiado lo enfrentamos y pues salimos adelante con los procesos electorales. Eso es uno de los detalles. El segundo detalle que yo creo que es interesante verlo es el hecho de que por un lado sale el secretario general de un partido diciendo de que el tribunal pues está balanceado hacia la derecha y luego vemos otras voces acusando de que hay un fraude por parte de la izquierda. O sea, ¿dónde estamos? ¿Somos de derecha? ¿Somos de izquierda? No, somos jueces electorales y ese es nuestro deber, respetar las leyes. Pero va a resultar complicado convencer de eso a la ciudadanía cuando hay demostraciones que están indicando en alguna medida lo contrario. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de la elección pasada?
para ponerlas en práctica y no cometer los errores que se cometieron en la elección pasada, magistrados? Nosotros hicimos un seminario de evaluación en noviembre del año 2015. Inmediatamente salimos de las elecciones, nos sentamos, hicimos una evaluación, convocamos a los partidos, convocamos a las ONGs, convocamos a la academia, convocamos a iglesias, convocamos a diferentes sectores, nos sentamos y discutimos, sacamos lecciones aprendidas. ¿Qué es lo que había ocurrido en las elecciones del 2015? ¿Cuáles fueron los problemas? Y eso nos llevó a presentarle un documento reflexivo a la Comisión de Reformas Electorales donde le señalamos temas puntuales a reformarse. Algunos fueron tomados en cuenta, otros no fueron tomados en cuenta. Pero además, con ese diseño, conociendo esos problemas y conociendo los retos que se venían para el 2018, porque por ejemplo un nuevo reto es la nueva integración de los organismos electorales temporales, despartidizados. Eso no lo teníamos en el 2015, lo vamos a aplicar al 2018 y es un tema fundamental en el proceso eleccionario. Sabíamos los nuevos retos, conocíamos los problemas y por eso planificamos un diseño de elecciones, un diseño que lo presentamos a consideración de la Asamblea Legislativa a través del Ministerio de Hacienda, porque considerábamos que esa era la manera técnica de resolver los problemas del 2015 y de enfrentar los problemas del 2018. Así lo hicimos responsablemente. Hay suficiente registro en los medios de comunicación de todo lo que hicimos nosotros desde que salimos de la elección del 2015, responsablemente, repito, porque no es que nos quedamos cruzados de brazos. Nosotros hicimos los señalamientos en su momento, incluso reclamamos cuando se nos bajó el presupuesto en 14 millones de dólares. O sea, eso nos obligó a hacer otro diseño de elecciones, a cambiar, y eso ocurre ya a finales de abril de este año, el 2017. Sí. El 3 de mayo nos pronunciamos públicamente y decimos en un comunicado público, no estamos satisfechos con este dinero que nos dieron. Resulta complicado porque pareciera ser que los únicos que están seguros del trabajo que están desarrollando son ustedes, porque si vemos hacia afuera, vemos analistas, vemos organizaciones, vemos partidos políticos que están nerviosos, que están advirtiendo fraude, que están hablando de la posibilidad de que algo ocurra. Félix Ulloa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, ha advertido, por cierto, un posible fraude por la falta de tecnología y también la contratación de una empresa para la transmisión de los resultados electorales, y yo creo que le vamos a dedicar un poco más de comentario a las declaraciones de Félix Ulloa y de cómo se encuentra esa situación, la utilización de la tecnología al momento de tabular y al momento de transmitir datos. Antes, repito, pareciera que los únicos seguros de lo que están haciendo son ustedes, porque hacia afuera hay nerviosismo, hay acusaciones, hay advertencias. Sí, efectivamente yo creo que vale la pena recordar, y tal cual lo ha planteado el doctor Cardosa, no es que nosotros lo estemos diciendo y que no existe. Tenemos documentado una cantidad de solicitudes que nosotros realizamos a la Asamblea Legislativa, donde pues queda claramente establecido que nosotros estábamos solicitando un mecanismo como para poder salir adelante con los problemas que habíamos tenido en la elección 2015, superar el tema del voto cruzado, el tema de la transmisión de resultados, el tema de cómo iba a ser la conformación de los organismos electorales temporales, y todo eso quedó documentado. El 8 de diciembre, Alex, estuvimos presentando en la Asamblea Legislativa este documento que se llama Aportes para el proceso de reformas electorales. Ahí nosotros proponemos una serie de reformas que nos permitirían superar toda aquella problemática que encontramos. Así, por ejemplo, hay muchas voces donde se dice, mire, magistrados, ustedes necesitan contar con tecnología en mesa y que esa tecnología en mesa transmita directamente los resultados, contabilice lo que es el voto cruzado, informe a la población directamente desde el centro de votación y lo publique en internet. Eso precisamente era el modelo que nosotros habíamos pedido, y ahí acompañó el doctor Julio Olivo incluso bajo esa visión, una visión que nos permitiera superar los grandes retos que teníamos y poder salir adelante. Para eso necesitamos dos cosas. Sí. Uno, reformas al Código Electoral, y dos, presupuesto suficiente. No se nos autorizaron las reformas al Código Electoral, sino que por el contrario, de la reforma de lo que era el Código Electoral 2015 a lo que quedó plasmado en las reformas al Código Electoral que implementará
esta elección, lo que se hizo fue endurecer, ponerle candados adicionales al uso de ese tipo de tecnología en mesa. Solo déjeme preguntarle, ¿qué fin tuvo ese documento, perdón, en la Asamblea Legislativa? En la Asamblea Legislativa. ¿Allá está todavía? ¿No sí, allá está, no, sí hay varias de las reformas y propuestas que nosotros dimos que ahí están, pero quedaron muchas por fuera. Déjenme hacer una pausa, cuando regresemos seguimos hablando de este tema. Amigos, acompáñenos, estamos hablando hoy del proceso electoral, están con nosotros los magistrados Fernando Argüello Telles y Miguel Ángel Cardosa Ayala. Volvemos. Se los contábamos en el bloque anterior y también se lo estamos contando en nuestras redes sociales. Nos acompañan los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Fernando Argüello Telles y Miguel Ángel Cardosa Ayala. Estamos hablando del proceso electoral 2017-2018. Magistrados, en mayo de este año ustedes publicaron un comunicado en los diferentes medios de comunicación escrita en el que estaban justamente reaccionando ante la decisión de la Asamblea Legislativa de aprobarles un presupuesto de 25.8 millones de dólares para la realización de las elecciones del próximo año, cuando lo que ustedes habían determinado que necesitaban eran 39.9, casi 40 millones de dólares para redondear la cifra. En el punto 5 de este comunicado, ustedes hablan lo siguiente: el recorte presupuestario impactará negativamente en las áreas estratégicas del proceso electoral, tales como la capacitación electoral, la organización electoral, la transmisión de resultados electorales preliminares, la publicidad de la prensa, entre otros aspectos. Es decir, estas limitantes continúan vigentes de mayo para acá. Es correcto, Alex. Antes quisiera reaccionar al planteamiento que usted hacía. ¿Por qué razón solo ustedes están seguros y la demás gente desconfía? Nosotros conocemos las reglas, conocemos de elecciones, sabemos cuáles son los problemas y lo que estamos haciendo es aplicar la ley. Estamos trabajando en base a las reglas que tiene el Código Electoral. No nos podemos salir de ahí. Somos funcionarios que no tenemos más atribuciones que lo que la ley te da. Y lo que estamos haciendo es eso, cumpliendo la ley. Quizás algunas personas no terminan de leer el Código Electoral, algunos se imaginan algunas cosas. Por ejemplo, en el tema tecnológico, algunos quisieran, la tecnología es infinita, la tecnología resuelve cualquier problema, pero yo no puedo aplicar más que la que me permite la ley. El tema es, con el presupuesto, con los recursos que tienen, ¿se puede cumplir a cabalidad la ley o a ustedes les toca hacer malabares para ajustar? El 3 de mayo dijimos eso y decidimos, organismo colegiado, señores, nos hemos estado quejando, dejemos planteado esto, que la población lo sepa, que nosotros nos hemos quejado irresponsablemente. De manera responsable estamos señalando a la población los problemas que vamos a tener, pero no más queja. Vamos a trabajar con lo que tenemos. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Sabemos que somos responsables de hacer elecciones. Somos abogados y conocemos nuestras responsabilidades. Empezamos a trabajar con lo que teníamos y empezamos a hacer otro ajuste, otra planificación para readecuar, a partir de mayo para acá, readecuar lo que habíamos trabajado todo el 2016, conforme a los pocos recursos que nos quedaban. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Pocos recursos que les quedaban, que no alcanzaban ni para darle alimentación a las personas que iban a trabajar ese día. Tenemos ese problema, estamos viendo cómo resolverlo, pero pongámoslo de una manera coloquial. Estas elecciones para el Tribunal Supremo Electoral van a ser una carrera de obstáculos y nos toca que estar saltando, evadiendo los obstáculos que se nos han puesto en base a esa falta de recursos, a la falta de legislación solicitada, entre otros. Pero el problema ahora estriba. Nosotros estamos preparados para resolver esos obstáculos, pero si ahora también tenemos que cuidarnos de una zancadilla que viene de la izquierda, una zancadilla que viene del lado derecho, una al centro, y tener que estar evadiendo también, además de saltando y componiendo eso, yo creo que complica aún más la situación, y es algo que estamos viviendo, Alex. Es decir, estamos siendo sujetos de una serie de ataques, que bienvenida sea la crítica, eso siempre lo hemos dicho y la recibimos de forma positiva, y si consideramos de que hay algo que modificar, lo hacemos. El problema es cuando se nos está requiriendo cuestiones alejadas a lo que es el marco legal, que ya está disponible pues en el Código y en la Ley de Partidos Políticos. ¿Y la ciudadanía cómo creen ustedes que va a reaccionar?
porque al escuchar toda esta serie de acusaciones, de advertencias e incluso de explicaciones de parte de ustedes, no podría en determinado momento desincentivar la participación ciudadana en las urnas el próximo 4 de marzo. Esto es como que alguien diga, mira, te invito a mi casa porque voy a tener una fiesta, pero solo te digo algo, aquí en la colonia esto está atestado de pandilleros, ¿verdad? Y seguramente te van a pedir la renta. Y no te traigas el reloj ni te traigas el teléfono porque te lo van a quitar. La gente no va a querer llegar a la fiesta, aunque ustedes prometan que la fiesta va a tener todo. Sí, por eso le decía en un principio, Alex, esas críticas, esos señalamientos son peligrosos para la democracia, porque lo que pueden producir es desmotivar a las personas para que vayan a votar, que es lo peor que puede ocurrir en un sistema democrático, que la gente empiece a cuestionarse, ¿y para qué voy a votar? Si están deslegitimando al árbitro, si no lo dejan trabajar, ¿y para qué voy a ir a votar? Entonces, y eso, hay análisis de carácter político que cualquiera dice, bueno, ¿a quién le conviene que haya menos votación? Pareciera que a uno les conviene porque el voto duro puede ser determinante para los partidos grandes sobre todo. Para otros pareciera que les conviene porque hay ciertos grupos que hasta quieren deslegitimar los resultados electorales y deslegitimar a las autoridades. Eso es peligroso. Y pasa por empezar a deslegitimar al árbitro. Pero déjeme preguntarle algo, ¿la crítica tiene fundamento? ¿Esta crítica que están recibiendo ustedes tiene fundamento? Incluso la hemos acompañado. Lo que sucede es que ya los momentos y las regulaciones, las reglas de juego están planteadas, Alex. Reitero, habíamos solicitado reformas y presupuesto para el tema de la tecnología en mesa y poder transmitir desde ahí. Si ustedes, muchas de las críticas vienen en ese sentido, que nos dicen, mire, es necesario para evitar el fraude, el manipuleo de lo que son las papeletas. Todo eso se dijo con tiempo. Lastimosamente, no hubo el acompañamiento en esas fechas. Estamos hablando de que mayo, marzo, abril, habíamos estado pidiendo pues que se nos apoyara, que se nos acompañara en las peticiones. Nosotros no estábamos planificando gastarnos indiscriminadamente el presupuesto. Yo creo que ya hemos demostrado que hemos sido austeros y el manejo de los presupuestos lo hemos hecho con mucho cuidado. Pero sí hay necesidades y siguen existiendo, Alex. Vuelvo a reiterar, como lo he hecho en infinidad de programas. Si hay necesidad de presupuestos adicionales, vamos a llegar a tocar las puertas de la Asamblea y esperamos que la ciudadanía, los diputados, nos acompañen en esas peticiones. ¿Todo este ambiente no pone en peligro la legitimidad de los resultados electorales? Eso es lo que estaba planteando, Alex. Yo, a propósito de las críticas, valdría la pena ver puntualmente las críticas. Normalmente nosotros tenemos respuesta a todos los señalamientos que se hacen, desde el padrón electoral, a la forma que vamos a contar, a la forma que vamos a transmitir los resultados, a la forma que vamos capacitando, porque nosotros sabemos lo que vamos haciendo conforme a la ley y a las reglas y las garantías que tiene el sistema. Hay que recordar que el sistema electoral salvadoreño, así como hemos dicho que es uno de los sistemas más complicados, es uno de los sistemas más seguros, en la medida en que hay más candados. Si ustedes candado tras candado tras candado, el mismo candado que participa en los partidos es una forma de que ellos se controlan. El hecho de que tengamos un acta escrita, que es la que se transmite, esa acta le queda copia a todos los partidos políticos y a la fiscalía. Es una copia química que se hace a mano. Esa copia la tienen los partidos. Después nosotros transmitimos esa acta, la publicamos en la web y deben de coincidir las actas. Ese es un candado fundamental para el tema de los resultados, que no pueden ser manipulados, no puede haber manipulación, a menos que se haya en la mesa y que todos la compartan y que todos tengan esa copia. Hay una serie de candados que uno se queda pensando, bueno, quizás lo que ha ocurrido es que no han leído las reglas, que no han leído el código. Yo aprovecho a invitar a la gente que tenemos ya a disposición de la población una aplicación de legislación electoral que fue gracias a los fondos del PNUD, que está ya colgado en las tiendas, en la Play Store. ¿Cómo se llama la aplicación? Legislación electoral. Legislación electoral. En App Store y en Play Store están ya y lo pueden bajar para que lean el código y se informen, que la población esté informada. Nosotros quisiéramos realmente una mayor participación y activa participación de los ciudadanos, cuidando mesas, que el ciudadano poco a poco se vaya tomando posesión del sistema electoral. Las elecciones no son de los partidos, son de toda la ciudadanía. Si les parece, vamos a una de las críticas puntuales y de las más recientes también, la del ex magistrado Félix Ulloa. Posible fraude electoral por falta de tecnología en las mesas y también por la contratación de una empresa en particular que va a ser la encargada de la transmisión
de los resultados electorales. ¿Cómo está el tema de la tecnología en mesas? Final de cuentas no va a haber, ¿verdad? ¿O sí? Sí, estamos en eso, Alex, y hay que hacer un pequeño aclaración. Ya se dijo y voy a repasar un poquito esto. En el sentido de cuál había sido la solicitud, que la forma del escrutinio en mesa fuera electrónico. Se solicitó a Asamblea Legislativa, no se dio. ¿Cuál fue la alternativa 2 que vimos? Buscar apoyos con cooperación coreana. Los amigos de Corea nos proporcionaron una serie de escáneres. Al ver que Corea nos estaba apoyando, hubieron voces críticas que dijeron, mire, no puede ser que Corea esté detrás, acá puede haber algún problema, puede haber algún tipo de fraude. ¿Qué es lo que hicimos nosotros como magistrados? Escuchamos. ¿Y qué es lo que decidimos? Ir a un proceso de bolsa mediante el cual pues se abría la competencia, se establecían cuáles eran las reglas de juego y a partir de ahí seguir los procesos. ¿Qué sucedió? No fue tan atractivo. Hay una empresa, la que nos participó en la parte de transmisión, en la parte de tecnología, la hemos modificado a fin de lograr mayor competencia y pues ¿qué sucederá si no logramos esa adjudicación? Ya sea de esta empresa, de otra o de cualquiera, dentro de los plazos, porque los plazos ya están corriendo y peligrosamente. ¿Qué sucedería? Nos vamos a buscar trabajar bajo el apoyo de los amigos de Corea, que es un plan contingencial que también siempre tenemos. Van a haber voces críticas también sobre el trabajo que podrían desarrollar los amigos de Corea. ¿Qué sucedería? Los podemos alejar. ¿Cuál va a ser esa rueda de caballitos que vamos a llevar? Vamos a volver a las elecciones de 2015, donde nos tocará hacer solo las cosas sin ningún acompañamiento, con corto tiempo y sin presupuesto. Quien tenga oídos, que escuche. ¿Y cómo va a ser esto? El momento del escrutinio, etcétera. Yo recuerdo aquellos cuadros en los que se iba rayando según marcas, según preferencias, etcétera. Es decir, al no haber tecnología, esa es la opción. Alex, yo primero quiero decir, a propósito no sé qué periódico cita o quién cita las declaraciones de Félix, porque hoy en la mañana tuve la oportunidad de reunirme con él y me señaló que él no había dicho exactamente esa frase. Esta es la última hora de la prensa gráfica, me parece. Habrá que preguntarle a Félix, porque hoy conversé con él y él me dijo, no, yo no he dicho eso, incluso me dijo, hasta si lo dicen lo puedo emitir públicamente. El asunto es el siguiente, es que lo que decía, tenemos en el tema de tecnología dos procesos. Uno es el de apoyo a mesa, es darle herramientas a la mesa para que pueda ayudarle a contar y que pueda ayudarle a llenar un acta que, como lo dije hace un rato, la ley establece que hay que llenarla en formularios que dé el Tribunal Supremo Electoral y que tiene que ser con copia suficiente para que los partidos que están ahí y el fiscal se quede con copia. Ese es un candado fundamental, pero esa es una herramienta que le ayuda a contar. ¿Qué es lo que hace la mesa? Va a contar votos enteros, que los vigilantes estarán pendientes. Va a consignar votos cruzados, que esa es una buena noticia. No se van a contar los votos cruzados en la mesa. En la mesa solamente se van a consignar y utilizando tecnología de manera centralizada en el CNPRE se van a contar las fracciones de voto. Es decir, en un escrutinio preliminar lo que vamos a conocer, por ejemplo, es cuántos diputados ha sacado un partido político X y cuánto un partido político Y. Y después la mesa sí tiene que contar las marcas de preferencia. ¿Quiénes son los que entraron? Y ahí vemos las caritas y se cuentan. Ese es lo más tedioso de todo. Por eso pensábamos que en los departamentos de San Salvador y La Libertad, donde se discute mayor número de escaños y que se hace un mayor número de marcas, ahí tuviéramos un apoyo tecnológico en la mesa para ayudarle a contar a la mesa, que salga esa misma noche y que pueda llenar el acta sin mayor problema. ¿Eso está definido ya o está pendiente? Ese es un proceso que flexibilizamos los términos para ver si había más empresas que ofertaran. Luego, con el acta en la mano viene el otro proceso, que es la transmisión de resultados, que tenemos los escáneres y estamos buscando una empresa, que es una empresa a la que se refiere la entrevista, la que ha ofertado. Ahí tenemos nosotros la posibilidad de que esta empresa transmita resultados. Es una empresa que ha tenido algunos problemas, ¿verdad? Ha tenido problemas, como todas las empresas. Aquí estos términos de referencia, porque una crítica es que los términos de referencia fueron mal hechos. Mire, los términos de referencia de transmisión de resultados son los mismos que se han utilizado en todas las elecciones anteriores, las mismas que utilizó Indra, que ya hizo aquí, que en 2 ocasiones Indra tuvo aquí y tuvo éxito. Y Indra está señalado en varios otros lugares.
en otros países no se encuentra señalamiento. Pero ese es lo mismo, agarrar el acta, transmitirla y allá, en el CNPRE, buscar los mecanismos más apropiados para o digitar o leer a través de un UCR o un ICR y entonces dar los resultados esa misma noche. ¿Y por qué se optó por esta empresa en particular? No, es que no se haya optado, no se ha optado por la empresa, sino que se sujetó a mercado en bolsa y la única que no se ha ofertado es esa. Le voy a poner otro de los problemas que vamos a tener. Es decir, todo tipo de empresa que da este servicio va a ser sujeta a señalamientos. ¿Por qué va a ser sujeta a señalamientos? Porque quienes están como actores y siempre son partidos políticos. Los partidos políticos están interesados en ganar o perder, así como los seguidores. ¿Qué hace usted como partido político, como seguidor, ya fuera un partido de fútbol, si llega a perder su equipo? Señala al árbitro y señala la pelota o la tecnología. Ahora vamos a plantear eso, como lo dice el doctor Cardosa. Señalamientos tienen todas. Yo me dediqué a recopilar un poco de los señalamientos. En caso de Honduras, CNA refrenda denuncia contra Mapa Soluciones. Era una de las empresas. Otra que dio servicio acá. Indra, empresa que suministró escáneres JCE, investigada en España por corrupción. Fantasma de fraude detectado por maniobra de Macri en Indra. Argentina, este año. Acá en El Salvador, anterior candidato a alcalde, a presidente, diciendo que no confiaba ni en Indra ni en Smartmatic. Saitel, otra empresa también reconocida en eso, con múltiples críticas en el Congo, en Ecuador, en México. Es decir, hombre, ni una sale bien librada. Si nos vamos a eso, no vamos a tener ninguna. Y cuando nosotros lo hagamos a mano, las críticas también nos van a caer a nosotros. Que es lo que nosotros pedimos, una empresa seria que nos acompañe. Y lo que sí hemos discutido en el seno del organismo colegiado es la posibilidad de contar con una auditoría a el servicio que proporcione esa empresa. Claro, estaríamos esperando poder contar con una auditoría internacional de amplio conocimiento como para poder darle esa seguridad a la población. ¿Quién podría hacer esta auditoría? Mire, hay buenas empresas auditoras a nivel nacional, no quiero tirar en comercial cuáles son, pero hay varias. Yo creo que existe esa posibilidad, requiere de fondos, igualmente pues acompañaríamos o invitaríamos a todos aquellos que sienten que puede haber problema, que nos acompañen pues en este apoyo que yo creo que transparentaría, garantizaría más lo que son los procesos. Lo que yo creo, Alex, que no podemos hacer es seguir deteniendo, dudando y viendo qué hacer, porque vamos a volver a caer en el mismo problema de 2015, donde en diciembre vamos a estar sin una empresa que nos dé el apoyo, sin reglas de juego claras y sin presupuesto. ¿Cuándo tiene que estar listo esto? ¿A más tardar? Bueno, el mes de octubre es un mes crítico para nosotros. Se están definiendo cosas fundamentales en el proceso eleccionario. Se va a definir el tema del manejo de la JRB, de los organismos electorales temporales. Estamos a 10 días de recibir las propuestas de los partidos políticos y sabremos si los partidos son capaces de cubrirnos todo el universo y sabremos qué necesidades tenemos para cubrirla. Este es un pelotón de ciudadanos, ¿verdad? Sí. Sin afiliación partidaria. Sin afiliación partidaria. A propuestas de los partidos, porque la regla, a pesar de que la sala sentenció, dejó abierta la posibilidad, porque así lo dice la misma ley, que sean los partidos políticos que lo propongan. Lo que sí la Asamblea Legislativa retomó de la sentencia es que no pueden estar afiliados a los partidos políticos, y eso sí lo tenemos que verificar nosotros, además del cumplimiento de otros requisitos, que sea mayor de edad, que sepa leer y escribir, que sea del municipio de donde se le propone, solo ahí puede servir él, y además de no estar afiliado a partido político. Vamos a saber eso, tenemos que manejar un sistema de control que nos permita controlar a dónde están estas personas, si cumplen los requisitos, las sustituciones, para dónde van. Y si los partidos no terminan de proponer, hay que hacer sorteo y hay que buscar otras fuentes de ingreso de personas. Siempre hemos hecho un llamado, el aula virtual con fondos del PNUD permite ahí inscribirse. Ya tenemos en el aula virtual el módulo para Junta Electoral Departamental, el módulo para Junta Electoral Municipal y pronto estará el módulo para JRB. Ahí se podrá inscribir la gente y completar. Este es un proceso fundamental que se define en estos días. E igual el de tecnología. Es un proceso que hay que definirlo
porque los temas jurisdiccionales empiezan a calentarse cuando se inscriban los candidatos y hay que estar un poco liberado de los temas administrativos para entrarle a los otros problemas. Segunda pausa en debate con Nacho Castillo. Al regresar, más preguntas. Quédese con nosotros. Muy bien, estamos de regreso con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. A continuación, algunas preguntas que son bien puntuales. Si quieren, comenzamos hablando de los candidatos no partidarios. ¿Cómo va a contarse los votos, marcas, preferencias de ellos? ¿Va a ser en la mesa? ¿Va a ser en el CNPRE? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, en principio hay que decir que ya tenemos 15 solicitudes de candidatos no partidarios de diferentes departamentos, San Miguel, Morazán, San Salvador, La Libertad, Sonsonate, ya tenemos de varios departamentos y todavía habíamos recibido una más, o sea que posiblemente existe la posibilidad de que sean 16 personas que participen como no partidarios. Andan en el proceso de recolectar la firma para poderse presentar e inscribir. Entonces tienen que pasar este salto para ver si se inscriben como tal. Por la cantidad existe la posibilidad de que sí tengamos no partidarios. Después, ¿cómo vamos a contar los votos de los no partidarios? Hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que dice claramente que debemos de darle tratamiento de lista. ¿Qué significa tratamiento de lista? Lo dijo la misma Sala, que habría que darle el tratamiento lo más parecido a un partido político. Esta es una discusión que hemos tenido porque en el instructivo de Junta Receptora de Votos, cómo votar, cómo se cuentan los votos, tiene que estar eso ya regulado y el instructivo ha sido preaprobado por nosotros. La Junta de Vigilancia en este momento lo tiene en sus manos porque ellos tienen que dar opinión al respecto y veremos después las observaciones que nos hacen para completarla. Pero si vamos a esa línea que dijo la Sala de lo Constitucional, el tratamiento de lista querrá decir que habrá que sumar todos los votos enteros que obtienen los no partidarios, el grupo de no partidarios, los votos enteros, y ver si esos votos enteros son capaces de llenar o un cociente o obtener un alto residuo para determinar la posibilidad o no que tengan un escaño. Y luego habrá que irse a las marcas de preferencia de cada uno de los no partidarios para saber quién llena ese escaño en el caso que los votos de los no partidarios alcancen a obtener un escaño. Ese sería el tratamiento de lista, y no por separado, uno a uno, como se les ha tratado hasta este momento. Ellos están claros ya, sabedores de que así va a ser la situación, cuáles son las reglas del juego a los que se están sometiendo, ¿están claros ellos? Mire, en este momento hemos sacado lo que es lo que es el instructivo. De alguna manera lo hemos dicho como magistrados, hubo algunas discusiones en el seno del tribunal, no se había aprobado plenamente, ahora sí ya podemos decir, como lo planteó el doctor Cardosa, va a haber tratamiento de lista. ¿Qué le implica eso? Que vamos a contar lo que son las marcas, preferencias de los no partidarios en la mesa y luego el cálculo de cuánto es el cociente que le corresponde se centraliza. Ahí volvemos a hacer la aclaración, no va a ser la empresa que transmita la que va a hacer ese cálculo, se va a hacer centralizado en el Centro Nacional de Procesamiento de Resultados, tal cual lo ordena la ley de partidos políticos y el Código Electoral, que así lo establece. Ok, financiamiento de partidos políticos, hablemos sobre eso. Los diputados podrían aprobar una reforma en la cual establecen que podría publicarse los nombres de las personas naturales que donen a un partido político a partir de los $1.500 y las personas jurídicas, es decir, empresas que donen a partir de los $5.000. Al parecer están corriendo los diputados porque hay un plazo ahí, ¿verdad? 1 de noviembre para comenzar a recibir incluso la deuda política, etcétera. ¿Qué les parece a ustedes cómo va enfocada, planteada esa posible reforma? Bueno, hay que decir que ya el Tribunal Supremo Electoral hizo una evaluación del financiamiento en el año 2014, en el año 2015 y estamos por iniciar desde el año 2016. Iniciar los estudios, ya los equipos técnicos han completado sus análisis de los balances del 2016 y estas reglas que se aprueben ya no se aplican de manera retroactiva, o sea, lo que ya se hizo quedará con las reglas anteriores. Las reglas anteriores que en la Asamblea, en la ley, porque la Asamblea sí lo había dado, en un principio no estaba permitido la divulgación de los financistas, después se habilitó la posibilidad
con la autorización del financista, pero producto de la sentencia de la sala y del mismo tratamiento que el Tribunal Supremo Electoral le dio, eso no se aplicó, sino que dijimos que tenía que ser totalmente abierta. Cualquier donación tenía la población el derecho de conocerla. Entonces, estos años estaremos aplicando esas reglas. Ahora habría que esperar que se convierta en ley de la República esto para darle la aplicación que corresponde en su momento. No puede ser retroactivo, será de aquí en adelante, pero efectivamente la Asamblea tiene la obligación de legislar, porque así lo dijo la Sala en la sentencia de seguimiento del tema del financiamiento, cuando dijo que mantenía la medida cautelar de que no se le diera el financiamiento público a los partidos mientras no se legislara. Entonces, ese es uno de los temas que hay que resolver para que la Sala, me imagino que los partidos lo pedirán o la Asamblea lo mandará a pedir a partir de que legisle, que levante esa medida cautelar para que los partidos puedan gozar del financiamiento público. Muchos hablan que echa ley, echa la trampa, dicen muchos. Fíjese que ese es un tema que hay que aclarar un poquito más, porque hay bastante gente, incluyendo el Ministerio de Hacienda, que quizás ha malinterpretado lo que dice la ley y cree que somos nosotros, como Tribunal Supremo Electoral, el que vamos a autorizar se levante esa medida cautelar o no. No es así. Nosotros lo que tenemos que verificar es si los partidos políticos han cumplido con los requerimientos de transparencia de todo lo que tiene que ver con destino y origen de fondos para poder autorizar su participación o no en las próximas elecciones, pero no así el levantar la medida cautelar. Esa tarea la Sala se lo dio específicamente a la Asamblea Legislativa y le puso un plazo improrrogable, que es el 1 de noviembre, para regular y poder subsanar ese problema y levantarle la medida cautelar la Sala. Ahora bien, yo no tengo conocimiento qué es lo que se va a aprobar, en la forma en que va eso establecido, cuáles son las justificaciones. No me resta más que desearles muy buena suerte a los señores diputados con las resoluciones, que los decretos que vayan a tomar, y ojalá pues logren cumplir con los parámetros establecidos en Sala. Muy bien, perfecto. El FMLN tiene nueva candidata a la alcaldía de San Salvador, es la diputada Jacqueline Rivera. Ella va como síndica municipal en la propuesta con Nayib Bukele. Sin embargo, al salir Nayib Bukele del FMLN, pues se queda Jacqueline Rivera. Hay una acusación, un señalamiento bien puntual del Partido Arena respecto a la figura de Rivera, justamente porque asumió, o más bien trasladó su residencia 37 días antes de la elección primaria, residencia a San Salvador, cuando la ley habla de un año, por lo menos, de diferencia, o con un año de anticipación. ¿Ustedes identifican algún problema, alguna situación anormal en esta designación? Bueno, primero hay que decir que todas estas designaciones de las candidaturas son productos de elecciones internas. Las elecciones que por primera vez hemos aplicado en el país, producto de lo que establece la ley de partidos políticos, para desarrollar la democracia interna en los partidos. Y el diseño legislativo fue una elección interna, o sea, dentro del ámbito del partido, al cual, producto de una reforma posterior que hizo la Asamblea Legislativa, dijo que el tribunal iba a tener conocimiento de eso hasta que se presentaran los documentos para inscribir los candidatos. O sea, no tenemos un conocimiento oficial de lo que ha ocurrido. El tribunal no lo sabe, más sabe lo que a través de los medios de comunicación se ha venido planteando y eventualmente lo llegaremos a conocer. En este caso, como se trata de un consejo municipal, se presenta ante la Junta Electoral Departamental. Es la gente, el primer tribunal que conoce. Si después hay un reclamo posterior y en recurso conoce el tribunal, pues conoceremos en su momento. Efectivamente, existe la posibilidad del cambio de domicilio, la ley lo establece y para eso dice que hay que levantar un acta con 2 testigos que diga de que, porque acuérdese que un año antes, la ley establece que no se puede modificar las direcciones. Entonces, ya si un año antes no cambio mi domicilio, yo voy a votar en el domicilio anterior. Pero para efectos de ser candidato, esa posibilidad existe. Habrá que ver en su momento si efectivamente se cumple con los parámetros que establece la ley, pero esa información nosotros no la tendremos hasta que ya se presente en la solicitud de inscripción. Campaña adelantada, magistrado Telles. Sí, tenemos una buena cantidad de casos ya en análisis, de diferentes tipos y de diferentes partidos políticos. Siempre hacemos énfasis en el respeto y en lo establecido en el artículo 175 del Código Electoral,
que establece pues las limitantes a lo que es la campaña. Y las limitantes a la campaña van desde lo que son los partidos políticos, coaliciones, medios de comunicación, personas naturales y jurídicas. O sea, cubre el 100%, podríamos decir, de personas que podrían realizar cualquier tipo de campaña. Y también tenemos que verificar los parámetros que nuestra jurisprudencia ha planteado a raíz de eventos electorales anteriores, así como también disposiciones que estableció Sala de lo Constitucional. Ahí es donde hemos hecho también los llamados de precaución a todos aquellos candidatos que están muy activos o con muchas ganas de ya arrancar con esta campaña, pero que debe de tener en consideración que hay elementos como, por ejemplo, no tratar de abonar en su imagen frente a lo que sería una percepción de la ciudadanía a favor de. Esa es una de las opciones que hay. La otra es ya estar proponiendo lo que sería su campaña de gobierno o lo que sería también ataques a otros miembros de partidos políticos. Todas esas son los casos que tenemos que ir viendo y no le puedo decir, mire, vamos a bloquear cualquier tipo de señalamiento que haya, porque yo creo que no es así la cosa. Tenemos que ver caso por caso y si ese caso concurre con estos elementos que estamos hablando, pues habrán sanciones. Okay. Última pausa en Debate con H. Castillo de esta noche. Al regresar leemos sus preguntas. Gracias por continuar con nosotros. Inmediatamente damos paso a Francisco Bonilla, buen amigo que tiene sus opiniones, amigos televidentes. Hola Francisco, buenas noches. Alex, un placer saludarte, al igual a los magistrados. Dice Miguel Martínez, quisiera preguntarles si realmente no les causaron problemas las decisiones de la sala en 2014. ¿Hubo retrasos? Yo creo que sí, dice Miguel Martínez. Carla María Martínez dice, el magistrado Telles fue el superintendente de SIGET en el gobierno de Arena. ¿Será que se puede ser un juez imparcial? Pregunta. Manuel García dice, si los dos extremos alegan, es que va bien el Tribunal Supremo Electoral. Eduardo Gil dice, un saludo al magistrado Miguel Cardosa, excelente catedrático y funcionario público. Algún fan del magistrado. Emilio Monterrey dice, ¿qué opinan sus invitados del cambio de candidatos a últimos tiempos? ¿Es eso válido desde el punto de vista legal? Carlos Araujo, quien fuera parte del Tribunal Supremo Electoral por muchos años, tiene un par de observaciones. Dice, en mesa se distribuyen muchas copias del acta que toman diferentes caminos, imposible manipular resultados finales. Y también dice, es importante desde ya ofrecer una amplia auditoría a este sistema de transmisión, procesamiento y divulgación. Gerardo Mejía dice, en El Salvador, para que un candidato desconocido llegue a un cargo público, tiene que ser de un partido independientes, jamás llegarán a ese puesto, afirma. Emilio Castro dice, ¿cómo van a garantizar que todo el personal que se educa o se eduque por este medio va a ser competente como miembro de la Junta de Vigilancia? Dice el estimado amigo Emilio Castro. Vamos al estudio para las respuestas. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias también a los amigos que han estado participando a través de las redes sociales. Una pregunta directa para usted, magistrado Argüello Telles. Fue superintendente de SIGET bajo la administración presidencial de Arena. ¿Cómo se puede ser independiente? Sí, yo estuve como superintendente durante 2 años, 2007 a 2009. Yo había sido ya asesor jurídico de lo que fue la institución, pues yo creería que mi elección fue por conocimientos en lo que es la materia, ya que el ex superintendente había sido apartado para ir a otro cargo público. Y por otro lado, Alex, hay que aclarar bien esto, no es primera vez que estoy acá, sino que yo ya venía del organismo colegiado anterior y pasé por el control que hace la Corte Suprema de Justicia. Mi primera propuesta fue a raíz de Corte Suprema de Justicia, y déjeme decirle esto, si no hubiera habido la modificación de Sala de lo Constitucional, donde se limitaba la participación de personas vinculadas directamente con partidos políticos, yo estoy seguro que acá no estaría yo.
estaría otro. Pero usted no está afiliado al partido Arena. No, no estoy afiliado. Digo, Nunca lo he porque estado. Walter Araujo estuvo en Arena, Correcto. fue presidente, Eugenio Chicas también, Y no etcétera. lo prohibía la ley. Eso fue a raíz de una resolución de sala de lo constitucional, donde dijo, no, mire, tenemos que separar esas funciones y las personas que lleguen pues tienen que no estar vinculados con un partido político. En mi caso yo le puedo decir claramente, nunca he estado vinculado, afiliado al partido, ni a Arena ni a ningún otro. Y yo he procurado pues en toda la medida de trabajar como árbitro imparcial con mucho respeto a la ley, e incluso eso me lo han cuestionado muchos, el hecho de que me ciño mucho a lo que son la legislación, la legalidad misma de los hechos, y así voy a seguir trabajando. Decía alguien en las redes sociales, magistrado, si le tiran piedras de la derecha y de la izquierda, pues entonces algo se está haciendo bien ahí, ¿verdad? Además, muchas gracias por el saludo que me hicieron ahí. Dos cosas importantes. Todo el proceso tecnológico de transmisión de resultados es vigilado por la Junta de Vigilancia de los partidos políticos y por los técnicos de los partidos políticos. O sea, hay suficiente vigilancia. Y sí nos vamos a garantizar, a través de un sistema de control, que las personas que han sido capacitadas sean acreditadas por el tribunal para poder ser miembro de mesa. Eso quiere decir que hayan pasado las pruebas, que hayan hecho las prácticas, que conozcan y que estén aptos para estar en la mesa. Ese sí es un control que al menos vamos a tratar de llevar. Por eso es importante las propuestas de los partidos nos lleguen en tiempo y nos lleguen completa con la información que solicitamos. Y ya para terminar, ¿se pueden romper a estas alturas coaliciones electorales? Hago la pregunta en particular de la coalición FMLN-PSP aquí en San Salvador. PSP apoyaba a Nayib Bukele ya no es candidato del FMLN. ¿Qué pasa si esa coalición se puede romper todavía? En este caso, pues las cosas en el derecho se deshacen de la misma manera que se hacen. Es decir, fue un pacto, de la misma manera se podría romper. Hay que ver en la forma de que se subsanaría pues esa situación. Como le digo, desconocemos absolutamente cuáles son las condiciones que se establecieron en la votación, por ejemplo. Si fue una planilla única, si fueron varias planillas. Hay una serie de situaciones que estamos a oscuras, podríamos decir, y habrá que esperar a que llegue el caso concreto al Tribunal Supremo Electoral como para poderle dar ya rumbo como la ley establece. Muy bien, tenemos que terminar la entrevista, pero yo no quisiera que nos fuéramos y dejarle un mal sabor de boca a la gente. Que dijera la gente, hey, no, yo realmente tengo mis reservas, prefiero quedarme en mi casa, no voy a votar, etcétera. Yo creo que hay que lanzar ese mensaje de que hay que participar en esta que será una fiesta cívica. Efectivamente, Alex, hay que decir que el sistema electoral salvadoreño tiene suficientes candados para evitar que podamos hablar del tema del fraude. Está vigilado por los mismos partidos políticos, estará vigilado por la Junta de Vigilancia, estará vigilado por los grupos de observadores internacionales que nos van a acompañar. Ya pedimos la presencia de la OEA y en esta ocasión además vamos a tener grupos de observadores nacionales. Gran parte de la sociedad civil se está preparando para la observación electoral. Habrá suficientes observadores alrededor del proceso eleccionario. Okay. Le estamos dando la confianza a la población que así será, y sobre todo nosotros que somos abogados de la República sabemos la obligación legal que tenemos y eso lo vamos a hacer, lo vamos a cumplir. Con usted terminamos, De mi parte, Alex, efectivamente yo creo que hay que lanzar el reto a la población, que no deje que otros decidan por usted. Desde el momento que se empieza a hablar de fraudes, de que puede pasar esto u otra cosa, la disminución en la cantidad de votos puede ser considerable. ¿Quién va a decidir en ese caso? Los votos duros. Yo creo que es importantísimo que la población asuma ese reto y que no deje que otros vayan a decidir cuál va a ser el destino del país. Muy bien. Y nosotros como tribunal vamos a garantizar que todo se haga conforme a la ley y que su voto pues quede validado. Amigos, hasta aquí llegamos. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Hasta mañana.